Proyecto de transversalidad final. Durante los semestres anteriores realizamos proyectos dirigidos hacia un invernadero casero, del cual sacaríamos información para realizar reportes de investigación de lo que pasará dentro de él y cómo se llevó a cabo su construcción y contenido. ¿Qué es un huerto? El huerto es una siembra de reducidas dimensiones y de cultivo intensivo, con la finalidad de cosechar alimentos para el consumo familiar. ¿Cómo se lleva a cabo? Primero se decide el tipo de huerto, luego se eligen los cultivos y se planifica el riego. Se decide la colocación de los cultivos para pasar a preparar el terreno, sustrato y abono, llegando hasta la siembra. Tipos de huertos. Huerto familiar. Los huertos familiares son parcelas contiguas a la vivienda donde se cultivan hortalizas de manera intensiva y continua durante todo el año. La producción de alimentos es generalmente para el autoconsumo familiar, pero el excedente puede comercializarse para producir un ingreso económico. Huerto urbano. Los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior destinados al cultivo de las verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras variedades a escala doméstica. Huerto escolar. Los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a las escuelas o cerca de ellas, que en parte están bajo el cuidado de los alumnos y suelen producir vegetales, frutas, plantas medicinales, flores. En algunos casos se crían animales pequeños como gallinas, conejos, cabras e incluso peces. Huerto ecológico. Un huerto ecológico puede definirse como un espacio en el que se cultivan verduras, hortalizas y plantas con uso culinario de acuerdo a las siguientes condiciones y características fundamentales. Las técnicas de cultivo utilizadas se basan en principios ecológicos y de respeto a la tierra y la naturaleza. ¿Qué es la composta? El compost es un producto orgánico. Se trata de un abono natural que resulta de la acción de bacterias, hongos y gusanos sobre los residuos que produces en tu casa. Es usado comúnmente para mejorar la fertilidad de la tierra y como alimento para las plantas. Tipos de composta. Compost caliente. El compost caliente es un método de compostaje de corto plazo, a diferencia de otro compost que puede demorar en madurar 6 meses. Este se llega a cosechar entre 2 o 3 semanas. Es muy eficiente para indicar procesos de siembra pues activa la vida del suelo rápidamente. Composta seca. Como lo dice su nombre, la composta seca es la que incluye productos secos, adicionales a los residuos orgánicos. La composta seca se conforma de varias capas, una de orgánicos, una de secos, otra de orgánicos, otra de secos y así sucesivamente. Composta de excremento. Al compostarse los estiércoles, los residuos vegetales u otros tipos de residuos orgánicos biodegradables se convierten en un abono agrícola estable y adecuado. Este compost es un estado intermedio entre la materia orgánica fresca, plantas y estiércoles ganaderos y el humus. Lombricomposta. La lombricomposta es un fertilizante alto en nitrógeno, potasio, fósforo y magnesio, además de minerales y micronutrientes necesarios para los cultivos, más fácilmente absorbidos por las plantas que los fertilizantes sintéticos. En base a los artículos anteriores, fue como creamos un invernadero de botellas de plástico que recolectamos y unimos a la estructura de madera de otates, donde dentro de él hicimos un huerto al que le aplicamos composta procediendo a sembrar cilantro y betabel. Primera fase. Matemáticas. Aquí realizamos una medición del invernadero, donde se delimitó el espacio de este calculando su perímetro y área del espacio que se ocupó para la siembra además de su volumen. Biología. Redactamos un reporte en donde describimos el proceso de desarrollo y fotosíntesis en la fase oscura y luminosa de la planta. Historia de México 1. Para esta materia se decidió realizar un proyecto sobre la historia y cómo los historiadores utilizan el método científico, problema, observación, hipótesis, teoría y comparación, para estudiar, interpretar y explicar los hechos del pasado de mejor forma. Física. Hicimos una descripción en reportes cualitativos de cómo fue el proceso de siembra hasta la cosecha, y cuantitativos, donde sacamos la media aritmética del crecimiento de las plantas que sembramos. Literatura. Realizamos un bosquejo de un artículo de divulgación en el cual escribíamos los proyectos transversales así como la creación del invernadero en semestres pasados. Segunda fase. En matemáticas, en esta ocasión se optó por escribir cómo se realiza un huerto circular y comparar los beneficios que trae en la siembra en cambio del huerto común. Biología. Para esta materia se describirá la relación que tiene la energía del ATP y la fotosíntesis en el crecimiento de la planta.
Historia de México 1. Se redacta un informe sobre los diferentes tipos de hortalizas que implementaron como consecuencia del establecimiento de la Nueva España por los españoles en comparación con los que hay ahora. Física. Investigamos cuál era la distancia sugerida para la siembra de distintas semillas, incluyendo la que nosotros utilizamos en el invernadero. Literatura. Dimos un nuevo formato al bosquejo de artículos de divulgación para su próxima exposición. Tercera fase. Matemáticas. Para esta fase el profesor nos pidió realizar una parábola en casa y describir la relación que tiene parábola y sus elementos en el sembrado de un huerto circular. Biología. Realizamos una investigación donde describimos el cómo se lleva a cabo el proceso de la mitosis en una planta. Historia de México 1. Hicimos un reporte de investigación en donde identificamos el problema social implementado por el Estado para promover una vida sana y desarrollar una conciencia ciudadana encaminada a realizar acciones responsables en beneficio del medio ambiente. Asimismo, en el reporte propusimos mejorar de intervención en el entorno que promuevan una mejor actitud ante los problemas presentados en el proyecto de semestres anteriores. Física. Escribimos un resumen en el cual se redacta lo investigado en cuanto a la relación que tiene la ley de conservación de la materia en la fotosíntesis que realiza una planta durante su crecimiento y desarrollo. Literatura. Por último, le redactamos la conclusión del artículo de divulgación para poder finalizar y exponerlo. Inglés. De forma oral grabamos en idioma inglés cuál fue el proceso de creación del invernadero, de la siembra que se hizo dentro de él. En conclusión, todos los proyectos que hemos llevado hasta ahora se han relacionado de alguna u otra manera a lo largo del semestre, llevándonos a darle un formato en el cual podamos exponerlos de mejor manera y darlo a conocer como artículo de divulgación para un mayor entendimiento. Además, la importancia de estas actividades son beneficiosas para el medio ambiente, dándonos a conocer el cómo dañamos al medio ambiente y cómo podemos colaborar para tenerlo en mejores condiciones.